buenos días, vecinos del Partido de la Costa. Soy Nora de Bancán, la pelucanina de Nueva Atlantis, y en el día de hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Octavio Esteves, profesional de reconocimiento nacional e internacional, especialista en leishmaniosis. Doctor, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué es la leishmaniosis? Bueno, la leishmaniosis es una enfermedad producida por un tipo de parásitos que se llama leishmania, que afecta principalmente a los perros, aunque también puede afectar a otras especies como los gatos y también de ahí una importancia muy grande que tiene al ser humano. Y también a una infinidad de animales silvestres en distintos ámbitos donde esta enfermedad se encuentra. Es una enfermedad, como decía, producida por un parásito y que es transmitida a través de un insecto que a veces vulgarmente se lo conoce como un mosquito, pero en verdad, en un sentido estricto, no es un verdadero mosquito, pertenece a un grupo que se llaman flebótomos, que son insectos que también toman sangre, pero que tienen modalidades muy específicas de reproducción y de hábitat, a diferencia de lo que los diferencia de los mosquitos, digamos. Ajá. Esta enfermedad es una enfermedad que es bastante distribuida en el mundo, en muchos lugares tropicales, pero también en cada vez más en áreas menos cálidas y con climas más diversos. Básicamente podemos decir que hay una gran concentración de casos de leishmaniosis en Europa y el norte de África, en la región de la cuenca del Mediterráneo, y luego tenemos en nuestro continente americano, principalmente en Sudamérica, y bueno, como decía, por estas características tropicales, también en buena parte de África y Asia, principalmente en la región del subcontinente indio. Bien. Doctor, bueno, ya nos ha dicho usted la diferencia entre el flebótomo y el mosquito. ¿Cómo podemos prevenir el contagio, tanto para nosotros como para nuestro perro o nuestro gato? Al ser una enfermedad que se transmite a través de la picadura de este insecto, la herramienta más importante es utilizar repelentes que bloqueen el contacto, el posible contacto entre los insectos y sus presas, podríamos decir. En este caso, estamos hablando de que tenemos que tratar de disminuir la posibilidad de que los insectos piquen a nuestros animales, a los perros, a los gatos, tanto sea para que no se enfermen estos animales o ante el caso de que estar ante un animal que ya cursa una enfermedad de este tipo, que ese animal no se convierta en una fuente de contagio para el insecto vector. El tema, básicamente en el caso de los animales, se basa en la utilización de distintas drogas que son repelentes y que tienen además acción insecticida. Y bueno, específicamente se utilizan productos, algunos que pueden ser utilizados tanto en perros como en gatos, hay otros que son de uso específico en perros, eso es muy importante tratar de informarse bien para no intoxicar a los gatos particularmente. Doctor, Y ¿usted hay aquí distintas puede darnos modalidades. nombre, marca de pipeta para perro o collar para perro, collar y pipeta para gatos? No hay ningún problema. Es más, yo preferiría que nos diera puntualmente nombres para evitar cualquier tipo de problema. Básicamente yo diría que es importante, o sea, los productos vienen tanto en forma de collares como en forma de pipetas y eventualmente inclusive en algunos casos se pueden usar sprays que son productos para usar por aspersión. Eso, en la elección de uno u otro tipo de producto depende de muchos factores como puede ser desde el costo, pasando por la facilidad de aplicación, también incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de que un animal tolere o no tolere el contacto con determinados productos, como puede ser el caso de algunos animales que son, por ejemplo, sensibles o alérgicos al contacto con el collar y entonces no se pueden utilizar. Hay distintos productos, ¿no es cierto? Y como digo, la elección final depende de cada caso particular y en el caso de que uno utilice uno u otro tiene que respetar las indicaciones en cuanto a cuánto tiempo se puede esperar que tenga efecto el producto. Es decir, si yo uso una pipeta, normalmente la duración del efecto repelente es entre 3 y 4 semanas.
los collares pueden tener intervalos de duración entre, diríamos, 4 y 12 meses, y productos de aspersión que a veces se usan en casos mucho menos frecuentemente porque duran menos, hay que aplicarlos con intervalos de 7 a 10 días, por ejemplo. Uh-huh. Más que las marcas, porque hay muchísimas marcas, yo diría que es importante que si se va a usar para perros, pueden ser productos que contengan piretroides del tipo de la deltametrina o la permetrina. Eso viene en forma de spray, de pipetas y algunos collares. Y en cuanto a los gatos, que sería lo más difícil por la tolerancia que estos animales tienen, o mejor dicho, la intolerancia que tienen a los piretroides, el único piretroide que es seguro para usar en gatos es una droga que se llama flumetrina, que está contenida en un collar que viene precisamente con esa droga, ¿no es cierto? Esa droga flumetrina es una droga que se puede emplear tanto en gatos como en perros, ¿eh? Y bueno, por supuesto todo esto siempre tiene que ser aplicado con la asistencia y las recomendaciones de un veterinario que sea el que está a cargo del paciente, por esas características que yo decía, tanto para evaluar cuál es la mejor opción y también conocer las individualidades, digamos. Uh-huh. Bien, eso sí, todos mis oyentes saben que yo siempre recomiendo la consulta con el veterinario de cabecera, y si tienen que viajar, llevar un resumen de la historia clínica del animalito por cualquier eventualidad que sucediera en cualquier lado de este planeta, y que el vete que tenga que actuar sepa qué antecedentes trae ya este animal. Eso siempre, yo siempre lo estoy recomendando, la consulta con el veterinario de cabecera. Exactamente, es una buena recomendación porque precisamente si algo nos enseñó esta enfermedad en nuestra región, que venimos practicando o conviviendo con ella desde hace un tiempo bastante largo ya, desde el 2006, es que una de las claves, esto es aplicable para cualquier enfermedad, pero posiblemente en algunas más críticas que en otras, buena parte del éxito depende de una buena comunicación y de un contacto periódico entre el profesional y el tutor del animal, porque es una enfermedad que varía mucho, tiene una dinámica muy importante, y además es fundamental que el tutor comprenda toda la complejidad que tiene, porque al ser también una zoonosis es importante saber de qué manera contemplar los aspectos de salud pública y también evitar, diríamos, lo que podría ser el contraste, que es a través de una información defectuosa o de una no comprensión adecuada de las cosas, considerar que teniendo un animal con leishmaniosis se tiene al enemigo dentro de la casa, digamos. Claro. El perro claramente no es el culpable, sino es una víctima de la enfermedad, digamos. Bien. Doctor, ¿hay vacuna en Argentina hoy para esta enfermedad? Y además, ¿hay tratamiento? Bueno, respecto a la vacuna, nosotros tuvimos vacuna desde el año 2017 hasta el año pasado, porque se importaba una vacuna europea que desgraciadamente se retiró del mercado. Es decir, no es que no hay más acá en la Argentina esta vacuna. Esta vacuna se discontinuó su comercialización en todo el mundo. Era una vacuna eficaz que no fue retirada por un problema vinculado en sí a la vacuna, sino por una cuestión de índole comercial del laboratorio. Uh-huh. Concretamente, por la razón que fuera, desgraciadamente no hay más. Acá en la Argentina. En verdad, en ese momento en el mundo, de las 4 vacunas que existían, 2 que eran de origen brasilero y 2 que eran de Europa, en ese momento solamente quedan 2 vacunas. Una brasilera, la otra brasilera fue discontinuada hace más tiempo, desde el año 2014, y en Europa quedó una vacuna que es de origen español, que, como digo, es la única que está
disponible en aquel continente. ¿Y por qué no tenemos nosotros la vacuna brasilera? Bueno, esas son cuestiones de estrategias comerciales de los laboratorios que las producen o de los laboratorios que eventualmente que estarían interesados en importarlas. Yo creo que la principal razón en nuestro país es que, a pesar de que en nuestras regiones acá del nordeste es una enfermedad muy prevalente, en términos globales, en todo el país, no es una enfermedad demasiado gravitante. Entonces, posiblemente la masa de potenciales vacunables, digamos, en toda esta región, no llega a ser suficiente volumen para que un laboratorio decida incorporar la vacuna dentro de su ADMECUM. Es una especulación mía, ¿no? Después hay otras razones posiblemente que yo ignoro que tienen que ver con lo comercial. Claro. Hay que saber de todas maneras que la vacuna no es una, diríamos, herramienta que se puede usar de manera excluyente. Es decir, no es que porque yo tenga un animal vacunado tendría que dejar de aplicarle repelentes y permitir que le piquen los flebótomos sin ningún problema y quedarme tranquilo de que el animal no se va a enfermar. La vacuna, como es obvio, no impide que el animal sea picado. Y llegado el caso, si un animal es picado de una forma intensiva, puede llegar a desbordar la capacidad de protección de la vacuna. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso puede terminar generando una falsa idea de seguridad de que ese animal no se va a enfermar a pesar de que puede enfermarse y hasta puede convertirse también en un animal fuente de contagio, digamos. Claro. Entonces, la vacuna es una herramienta complementaria de las medidas de protección que usamos con los repelentes. Y otra cosa que quería decir al respecto es que siempre, diríamos, lo que se espera con la vacuna es que en todo caso el animal, si eventualmente fuera picado, tenga la suficiente capacidad de respuesta en su organismo para no desarrollar la enfermedad. Claro. Como pasa con muchas otras vacunas, inclusive unas cuantas vacunas que usamos nosotros, los humanos, para nosotros mismos, son vacunas que no impiden la infección, sino que impiden el desarrollo de la enfermedad. Eso pasa con numerosas enfermedades. No todas las vacunas funcionan igual. Hay vacunas que sirven para, como se llaman, que son esterilizantes. Esto hablando en general de vacunas, no solamente contra esta enfermedad, ¿no? Sí, sí, sí. Y otras vacunas que son para impedir el desarrollo de la enfermedad, pero no la infección. Eso hay que tener muy en cuenta. Bien. Por lo tanto, vuelvo a insistir que la principal arma o herramienta para la prevención, no solo del desarrollo de la enfermedad, sino de la transmisión, son los repelentes. Y por supuesto, también todo lo que tiene que ver con la higiene ambiental. O sea, cuando nosotros hablamos del control del flebótomo, necesitamos tener un manejo individual sobre el animal con las medidas estas que decía, pipetas, collares, repelentes de todo tipo, según lo que sea. ¿Podemos utilizar el OFF o el Fuji en el spray en aerosol como usamos con nosotros, ponerle al perro? Lo que pasa es que esos son repelentes, por un lado tienen muy poca acción, por otro lado, en realidad, el efecto más interesante que tienen los que yo mencioné anteriormente son repelentes insecticidas, digamos. Es decir, esos productos, si bien diríamos generan una especie de efecto de incomodidad de los vectores para cuando se acercan al animal, los vectores tocan el animal y salen repelidos. Pero salen repelidos habiendo tocado el veneno. Entonces, esos productos matan el flebótomo que toca. A diferencia de los repelentes convencionales que usamos nosotros, que en teoría no permiten que se acerque el insecto. Pero precisamente por esa característica, todos los repelentes del tipo de los aerosoles que nosotros usamos para nuestro uso personal, duran muy poquito. Entonces no son aplicables en un animal, porque cada uno inclusive habrá experimentado más de una vez que si se va a algún lugar donde hay muchos mosquitos,
se pone un repelente de eso y quién sabe a la hora y media, de 2 horas tiene que volver a aplicarse. Tal cual, tal cual. Por eso esa no es una alternativa para pensar de usar en un animal. Nosotros tenemos que pensar que inclusive un spray de piretroide, que sería el que menos dura, puede durar 5 o 6 días como muy poco, y no hay ningún repelente de esa clase que dure ese tiempo. Claro. La otra cosa es que, como digo, por ejemplo, uno tiene que, de ahí de donde venía también lo que decía hoy de la comunicación con los propietarios y los tutores. De nada sirve, o mejor dicho, serviría de muy poco que yo extreme las medidas con mi animal si no genero mejores condiciones ambientales donde vive el animal y donde vivo yo. Claro. Y esto es no tener mucha materia orgánica donde se puedan multiplicar los flebótomos. El flebótomo, a diferencia del mosquito, no desova en el agua, que es lo que generalmente se tiene como la idea, que sobre todo acá, por ejemplo, en nuestra región hay mucha conciencia de no dejar acumulado el agua por el tema del mosquito que transmite el dengue y todo. Exacto. Eso. Cosa que está muy bien no hacerlo, por supuesto, pero hacer solo eso no resuelve la posibilidad que nosotros tengamos en nuestros patios ámbitos favorables para la multiplicación de los vectores, porque estos bichos donde se reproducen es en la materia orgánica húmeda. Entonces, por ejemplo, prácticas tales como la recolección periódica de la materia fecal de los animales, que a veces en un terreno muy grande se toma con mucha displicencia y no se hace demasiado intensivamente, o evitar la acumulación de hojarasca, de frutas podridas, todo ese tipo de cosas, o bueno, en ambientes un poquito menos urbanos, gallineros, chiqueros, ese tipo de ambientes son los focos, diríamos, ideales, y es donde a veces hay que centrar la atención del control, que ahí no solo higiene, sino periódica, rociada con algunos productos, bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo ambiental. Ojalá que SENASA haya entendido esto de que el animal no es el enemigo, porque no sé hoy, pero hace unos años atrás, lo primero que decía el Instituto de Zoonosis, en mi caso, que mi perro lo tuvo viviendo yo en Capital, era matar al perro. Y dije, yo no voy a matar a mi perro, primero voy a intentar buscar un tratamiento. Eso precisamente es una cosa que afortunadamente se ha venido replanteando, y es algo sobre lo que hemos venido trabajando mucho a lo largo de todo este tiempo, y hay muchas cosas que se han ido reformulando, replanteando, y afortunadamente son cosas que hoy día no se mira de la misma forma que hace unos años atrás, ¿cierto? De parte tanto de las autoridades como de muchos miembros de la comunidad veterinaria. Gracias a Dios. Eso es lo que se necesita que vaya como decantando hacia la población en general, hacia los tutores, y que por eso digo que se necesita una comunicación permanente, porque hay que trabajar sobre una verdadera comprensión de estas cosas. No se puede ser negligente, pero tampoco, como decía, el otro extremo sería entrar en pánico y tomar decisiones de las cuales después uno se puede arrepentir mucho. Claro. No, hay que, primero, dentro de la Argentina tenemos que saber cuáles son las zonas complicadas, por si vamos a viajar, vamos a hacer turismo, que hoy es muy fácil trasladarse con el animal, con nuestro perro, con nuestro gato, lo vemos en los aeropuertos, lo vemos en la carretera, nosotros todos viajamos con nuestros animales. Entonces, si vamos dentro de la Argentina, tenemos que saber cuáles son las zonas complicadas, y esto que estuvimos hablando recién, la prevención. Exactamente, y también es cierto que en el caso particular, eso es efectivamente así como vos lo decís, tanto lo que sería, diríamos, los viajes de cabotaje como los viajes internacionales, que hoy día la movilidad de personas y animales es completamente dinámica, es altísima. Es una de las razones que explica por qué tantas enfermedades en estos últimos tiempos se han diseminado de la manera que se diseminan. Pero por otra parte, también es importante que de parte de la comunidad veterinaria los colegas estén informados y medianamente compenetrados con las características de esta enfermedad, porque
También sucede de que no importa en qué parte del mundo pueda haber un colega trabajando en la clínica, se puede llegar a enfrentar con un paciente que tenga leishmaniosis porque precisamente puede estar viniendo o haber estado pasando por alguna región donde eventualmente se puede haber contagiado y aparecen casos clínicos en lugares donde no hay circulación del parásito porque no hay vectores. Doctor, y bueno, ese es todo un desafío. ¿Cuáles son las zonas complicadas de la Argentina? Mirá, en este momento, o sea, esta enfermedad, en los primeros diagnósticos autóctonos, porque en verdad anteriormente a eso se habían diagnosticado animales con leishmaniosis en forma extremadamente aislada, de animales que habían venido de Europa, eventualmente algún animal de Brasil y cosas así, pero los primeros casos autóctonos que hubieron fueron acá precisamente en la ciudad de Posadas. Nosotros diagnosticamos en el año 2006. A partir de ahí, en los 4 o 5 años siguientes, la enfermedad se fue identificando en toda la región del nordeste de la Argentina, básicamente en la provincia de Corrientes, Chaco, Formosa. También se fueron expandiendo o apareciendo casos en la provincia de Entre Ríos. Y ahí estoy hablando de casos autóctonos, es decir, casos donde además de detectarse animales enfermos, se detectó el vector, el flebótomo. Y luego también, a lo largo de estos años, se fueron apareciendo casos con transmisión local en el noroeste, particularmente en la provincia de Salta, en la región del este salteño. Habían habido casos también ya en Santiago del Estero, y más recientemente se confirmó la presencia del vector en la provincia de Córdoba. Así, un poco a grosso modo, podríamos decir que en este momento casi todo lo que es el norte de la Argentina, tomando como una línea que atraviese por la mitad de Córdoba para arriba, se podría considerar una zona riesgosa, con alta exposición a leishmaniosis. Por supuesto, este norte deja un poquito afuera lo que es el extremo oeste, donde las zonas más montañosas y más áridas hacen un poco más difícil, pero el noreste particularmente de la provincia de Salta es un lugar que hoy día podríamos considerar como una zona caliente en este sentido. Doctor, le hago una pregunta. Nosotros estamos en el comienzo, digamos, de la costa atlántica. Partido de la costa comienza en San Clemente hasta Costa Esmeralda. Tenemos los primeros kilómetros de mar. ¿Este ambiente salino podría en algún momento ayudarnos a que el flebótomo no sobreviva aquí? ¿O en lugares también salinos de otras partes del mundo se ha visto el flebótomo? No, o sea, en principio la cercanía al mar no representa en particular ninguna ventaja. Ajá. De hecho, como hablábamos hoy, la cuenca del Mediterráneo es un área súper caliente en términos de presencia de leishmania de flebótomo. El sur de España, y particularmente, por ejemplo, las Islas Baleares, que están en el corazón del Mediterráneo, claro, así como Sicilia o el sur de Italia, son regiones extremadamente endémicas. La variable, quién sabe, más crítica, en principio, vendría a ser las condiciones climáticas. Y en ese sentido, siempre se tiene la idea, y por ahora diríamos, en cuanto a número, se sigue sosteniendo, respetando, que bueno, los lugares con climas más cálidos y con cierta condición de humedad son los más propicios para la presencia de los vectores, ¿no es cierto? Pero, como decía, eso también está un poquito en dinámicas muy, muy difíciles de poder extrapolar y de tener alguna clase de proyección con cierta precisión, porque, por ejemplo, hasta hace relativamente pocos años había como aceptado un límite en la península ibérica de que a partir de cierta latitud hacia el norte de España prácticamente no había circulación de vectores,
y hoy España, hasta en los lugares más extremos como Galicia o Cantabria, tienen casos. Y tienen casos autóctonos, no casos, diríamos, importados de las provincias del sur. Claro. Es decir, se ha detectado la presencia del flebótomo y se ha visto que inclusive tienen una adaptación que se ha venido dando a lo largo del tiempo a climas mucho más fríos. Esa barrera se está corriendo como lentamente, un poco por todas las cuestiones que todos tenemos conocidas como una cosa así macro, que es lo del calentamiento global, que hace que todos, diríamos, la franja de calidez se va haciendo cada vez más amplia del Ecuador hacia los polos, pero también hay como adaptaciones microambientales, digamos, que hacen que algunas especies de flebótomos también como que se van adaptando a ambientes, porque como es una especie que por otra parte tiene mucha adaptabilidad al entorno humano, ocurre que precisamente las zonas urbanas generan ciertas condiciones microclimáticas que favorecen un poco la persistencia porque hay menos extremos de temperatura, menos frío, etcétera, inclusive en los lugares que comparativamente son más fríos. Claro, claro. O sea, ya en lugares que, claro, uno pensaba que con el frío, el mal llamado mosquito, moría, resulta que no. No tanto, por lo menos, y en distintos lugares ocurren cosas, como digo, a veces menos esperables de lo que se suponía. Por eso a veces es difícil extrapolar. Asimismo, hay otras veces que son difíciles de explicar situaciones inversas, que uno diría por condiciones climáticas, ciertos lugares parecen muy propensos para que exista esta clase de enfermedades y están dadas todas las condiciones y sin embargo aún no tienen casos o no hay por lo menos la presencia. No solamente con esta enfermedad, pasa con la filariasis, por ejemplo, que es una enfermedad muy seria de los animales y que en algunos lugares del país que se supondría que están todas las condiciones, tampoco hay. Bien, Eso nosotros ya se viene aquí hablando. tenemos una Sí. comunidad de huerteros que hacemos compostaje. Ahí Sí. la recomendación entonces es tapar los lugares de compostaje. Claro, efectivamente, digamos, son, por otra parte, generalmente cuando se trabaja con ese tipo de cosas, que se remueve la tierra y se da vuelta y todo eso, eso evita muchas veces la posibilidad de que haya desove, digamos, en esos lugares de parte de los flebótomos, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, si yo dejo abandonado una pila así al aire libre y con esa, diríamos, exposición, sí puede pasar que ese no sea un buen lugar, o mejor dicho, sea el mejor lugar para los flebótomos. Claro, claro. Eso es una cosa que requiere de alguna manera un cambio cultural de muchas prácticas, sobre todo acá en las regiones así subtropicales como la nuestra. Es una lucha constante, diríamos, contra todo lo que la naturaleza genera, gracias a Dios, ¿no es cierto? Sí, Genera, sí. pero que de todas maneras en estos casos se convierte en una especie de lucha permanente para mantener los ambientes limpios. Bien. Doctor, Y le hago la última pregunta. En sí, España hay una pastilla que se llama Cardotec, que es un sí, preventivo, se le da al perro mensualmente, si mal no recuerdo, para que si fuera picado, esa larva muere. ¿Existe acá sí. algo similar o no? Lo que sucede es lo siguiente, el Cardotec, igual que otros productos, porque el Cardotec es una marca comercial, digamos, Sí. es un producto que es para prevenir la filariasis. Ajá. No es para la leishmaniasis. O sea, y de hecho también hay acá productos equivalentes. Eso es para prevenir la multiplicación de las microlarvas de filaria, que es un parásito que transmite un mosquito. Ujú. Esa sí va a ser una charla aparte porque es todo un tema, esta otra enfermedad también, Sí, que realmente de muy hecho en la complicada zona también. del Tigre, en Buenos Aires, la parte norte de Buenos Aires, en el año 2016 creo que fue,
hubo una cantidad de perros que tuvieron que ser sacrificados por esta enfermedad y en toda la zona del delta nuestro es tremenda, pero esa va a ser otra charla aparte, porque Sí, también es hace todo un muchos mundo años la filaria. Sí, hace muchos años no solo en la región del norte vinculado al tigre, sino también inclusive en algunas regiones del sur del Gran Buenos Aires, entre La Plata y Capital, hay muchísimos casos de filaria. Sí. Y ese es un caso que, por ejemplo, nosotros acá tenemos casi nada, a pesar de que tenemos todas las condiciones para tener. Esto traigo a colación de lo que decía hoy, de que con los vectores es muy difícil predecir los comportamientos y hay muchos factores muy sutiles que a veces, digamos, no se tienen muy claro de por qué en algún lugar pueden prosperar y en otros no. Bien. Ay, doctor, me quedó dando vueltas la pregunta de que si hay tratamiento para la leishmaniasis. Sí, tratamiento hay, y hay numerosos, digamos, protocolos o modalidades terapéuticas que dependen de factores como el grado de enfermedad del animal, la disponibilidad de los medicamentos, que no en todos lados es la misma, y también de el nivel de compromiso que el animal. Pero existe tratamiento. Los tratamientos que se hacen no solo en muchísimos casos permiten que el animal tenga una muy buena recuperación clínica y muy buena calidad de vida, sino que también se ha visto que en muchos casos el animal puede llegar a una condición de curación clínica muy satisfactoria con una disminución muy alta de lo que se llama carga parasitaria. Uh-huh. Y eso permite que el animal no solamente, digamos, como mucha gente cree, no es que simplemente el tratamiento le permite sobrevivir, sino que también el animal puede llegar a tener una muy buena vida y hacer una vida completamente normal, digamos. Buenísimo, bien, doctor. Doctor, si hay algún profesional que esté sospechando de que su paciente pueda tener esta enfermedad porque haya viajado o por lo que fuere, ¿tiene alguna vía de contacto con usted? Sí, eventualmente por mi correo electrónico, no tendría ningún inconveniente. ¿Cuál es su correo electrónico, doctor? Bueno, Octavio es 2003, Octavio con B corta. Sí. Octavio es 2003, @yahoo.com.ar. Bien, lo repito yo, Octavio ES 2003 @yahoo.com.ar. Bien. Doctor, le agradezco infinitamente este contacto con nosotros, toda esta información que nos ha dado, tanto a nosotros como también a los profesionales, porque esta no es una zona donde se haya visto puntualmente leishmania, pero charlando una vuelta con un vete, me decía que tenía la sospecha de un perro turista. Tenía la sospecha de que el perro podía llegar a tener leishmania, pero como acá no se hacen los estudios, dijo, cuando vuelvas a Buenos Aires, habla con tu veterinario y que te haga los análisis correspondientes, porque dice, yo creería que podría llegar a haber una leishmaniosis. Así que, doctor... Sí, es probable, sí. Sí. No, digo que es altamente probable que pueda ser así. Sí. Así que sí. Estoy a disposición, no hay problema. Doctor, infinidad de gracias por haberme atendido, por haberme dado la entrevista, porque sé que está muy ocupado, usted es referente nacional e internacional en esta enfermedad, entonces en público le agradezco la deferencia de haberme atendido. No, por favor. Bueno, estamos en contacto. Y bueno, vecinos, lo que les digo siempre, castremos, vacunemos, pipetiemos particularmente en este caso, pongamos chapita, desparasitemos, que la salud de nuestra mascota y la higiene de nuestra mascota repercute en la salud de la casa. Muchas gracias y seguimos aquí en Somos Nueva Atlantis. Nothing seems to happen, but the last itch is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor.